producto para que esté producto terminado o venda más rápido. ¿Correcto? Si vendo más rápido, tengo menos existencia, pero tengo más ventas netas. Al tener más ventas netas, tengo más costo de ventas, porque los costos de ventas es de lo que vendí. ¿Correcto? Entonces aquí está claro el mensaje es vende más rápido o haz menos cantidad de producto. Las existencias las disminuyo, los costos de venta los incremento con las ventas. Vendo más rápido y disminuyo menos stock. Esa es la idea. Entonces vamos a las cuentas. ¿Dónde están las existencias? Está en E12. ¿Dónde están los costos de ventas? En E75. Vamos a E12. E12 es esto. Tengo 90.000. Y la pregunta de cajón con G sería: ¿es posible que yo tenga menos cantidad proyectada de las ventas a esa fecha? ¿Es posible que tenga, vamos a suponer, no 90.000 sino 70.000? ¿Es posible? Si eso es posible, yo hago menos ciclo de caja. Si eso es posible. Vamos a suponer que yo ponga, es posible disminuirlo a 75.000, solamente para probar, 75.000. Pongo los 75.000. ¿Cuánto era el ciclo de caja? ¿Disminuyó o no disminuyó? Disminuyó. Tomé la decisión de que a esa fecha haya menos cantidad de existencias. La menor cantidad de existencias significa hacer menos cantidad de producto. Menos cantidad de producto, ¿qué significa? Disminuir el ciclo de inventarios. ¿Correcto? Disminuir el ciclo. Si disminuye el ciclo de inventarios y esto se corre más a la izquierda, esto se reduce. Es como si fuera un acordeón, esto se reduce, se va reduciendo. Menos ciclo de caja. Y voy entendiendo ya qué tipo de decisión tengo que adoptar en mi organización para tener mayor éxito en la propuesta de ciclo de caja. De esa forma hago lo mismo con las demás cuentas. Es cuestión de hacer un análisis nada más. No se necesita ser un asesor financiero para eso. Lo que se necesita es tener algo de conocimiento y saber cómo se está manejando la dinámica de las decisiones empresariales en función a las estructuras económicas o financieras. ¿Correcto? Si lo dejamos ahí a 90.000, regresamos entonces al ciclo de caja que era los 159 días. Lo mismo hago en las cuentas por cobrar, lo mismo. ¿Dónde están las cuentas por cobrar? Acá está rotación del cobro. 36 días de cuentas por cobrar. ¿Puedo reducir la cantidad de días? Cuentas por cobrar entre ventas netas. ¿Esto significa entonces que cuentas por cobrar es más o menos que ventas netas? ¿Las cuentas por cobrar es mayor que las ventas netas o menor? Es menor. Es menor. Porque si fuera mayor, hubiera salido 1 punto y algo. Y 1 punto y algo ya rápidamente me dice que la cantidad de días es sobre 360 días. ¿Correcto? Si la cantidad de días es menos de 360 días, entonces esto es menor a 1, definitivo. ¿Correcto? Entonces, es un indicio que me va indicando por dónde está la decisión que tengo que adoptar. Y hago lo mismo, voy a cuentas por cobrar y digo, la cantidad de cuentas por cobrar tengo que disminuirlas. O las ventas netas las tengo que incrementar. Esta decisión es una decisión consecuente con la anterior. ¿Se acuerdan que en la anterior nos convenía vender más rápido? Acá nos conviene vender más rápido, lógicamente. Contribuye para un ratio y para el otro ratio. Y veamos el último, que es periodo de pago. El periodo de pago tiene otra consecuencia. Hay una consecuencia lógica entre una línea y otra. Si es que yo tengo un tratamiento acá, un tratamiento al contrario, tengo que hacer acá. ¿Correcto? Entonces, aquí me convenía vender más rápido y esto impactaba en las cuentas por cobrar. En el ciclo, perdón, de las cuentas por cobrar. Ahora, ¿qué pasa con el periodo de pago? Tengo cuentas por pagar. Cuentas por pagar es una cuenta de balance, es una cuenta de pasivo corriente. Y costo de ventas, que es una cuenta de estado de ganancias y pérdidas. Contrasto nuevamente la parte financiera y la parte económica. Y esto lógicamente es, las cuentas por pagar es mucho menos que los costos de ventas. ¿Qué me conviene? Vender más rápido quizás me conviene. Los costos de ventas. Al vender más rápido vendo más producto y se incrementan los costos de ventas.
Pero por último, las cuentas por pagar también. O sea, si yo tengo mayor posibilidad de pagarle a mi cliente y tener en un estado financiero la menor cantidad de cuentas por pagar, hago la menor cantidad de días de periodo de cuentas por pagar. Entonces lo que me convendría acá es poner en cuentas por pagar, no sacarle mucho crédito al cliente y vender más rápido. Eso me convendría. Con eso hago la tendencia para que disminuya la cantidad de ciclo de caja. Las organizaciones que tienen ya ciclos de caja cero es porque han logrado empatar toda esta estructura de tal manera que la tendencia es para que su ciclo de caja sea cero. Cuando termina de pagar a los proveedores, ahí nomás inicia un ciclo operativo. ¿Por qué? Porque ese mismo día terminaron de pagarle también sus clientes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, ahora, como dijimos, esto bueno interesa, pero no interesa tanto. Lo que sí interesa es cuánto de dinero voy a financiar al banco, es decir, cuánto le voy a pedir al banco. ¿Correcto? Entonces, aquí vamos a incorporar un concepto, que es el concepto de capital de trabajo, que lo vimos la semana pasada, pero tangencialmente. El capital de trabajo si este es un estado financiero, activo corriente, activo fijo, pasivo corriente, pasivo a largo plazo y patrimonio, la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente es el capital de trabajo teórico. Capital de trabajo igual activo corriente menos pasivo corriente, capital de trabajo teórico. Entonces, si yo quiero saber cuánto es el capital de trabajo en un periodo que teóricamente tiene la empresa, tendría que hacer esta diferencia en ese periodo. El periodo que tenemos acá es un periodo de año, un año. Voy a calcular entonces el capital de trabajo. Voy al activo corriente del año 94, activo corriente, activo corriente, activo corriente, total activo corriente, acá está. Y le voy a restar el pasivo corriente, total pasivo corriente, ahí está. Voy a poner un estándar de calidad que no he puesto acá. Ya está. El capital de trabajo entonces es E15 menos E40, que es activo corriente menos pasivo corriente. Ya tengo el capital de trabajo. Pero este es el capital de trabajo el capital de trabajo por año es 111.055, el capital de trabajo en todo un año. Voy a calcular el capital de trabajo diario. ¿Cuánto es la necesidad de capital de trabajo en un día? Esto entonces lo dividiré entre ¿cuánto? 360. El capital de trabajo diario entonces es 308. El capital de trabajo diario. ¿El financiamiento cuánto será? ¿Cuánto será el financiamiento? Tengo que financiar un nuevo ciclo operativo. Tendrá que ser la cantidad de capital de trabajo que requiero por un día por la cantidad de días del ciclo de caja. ¿Correcto? Entonces, yo necesito esta cantidad de capital de trabajo en un día y lo multiplico por la cantidad de días
que requiero para financiar un nuevo ciclo operativo, que son 159 días. A la hora que doy Enter, tengo que financiar 48.960. Banco Sillón sobre el año 94 entonces financió 48.960, que corresponde a 159 días de ciclo de caja para que pueda iniciar un nuevo ciclo de operación. Eso se hizo. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber es al final cuánto voy a financiar un nuevo ciclo operativo, cuánto me cuesta financiar un nuevo ciclo operativo, cuánto dinero requiero, y lo que requiere en este caso operativamente se ha calculado en función a los ratios financieros. Todo está en los ratios financieros. Si quisiéramos saber el año 93 cuánto fue esto, simplemente copiamos hacia acá, y el año 93 fue 49.839, está por ahí. Como Bacos estaba manteniendo una estructura consecuente en el tiempo, no tenía problemas, mantenía la misma estructura económica financiera, mantiene las mismas cantidades porque no ha crecido más. Mantiene 48.900 en un año, 49.800 en el otro año. Correcto. Si se reestructura y modifica sus porcentajes, es muy probable que estos valores entonces no sean parecidos, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Eso de qué depende? De la estructura o del análisis vertical de los estados financieros. Ahí se basa todo esto. Entonces, si ustedes tienen un caso, por ejemplo, que tengan los estados financieros y necesiten saber cuánto es el financiamiento que requieren para poder generar un nuevo ciclo operativo, desde el punto de vista práctico, se hace así, utilizando los ratios financieros, utilizando el concepto de ciclo de operación, el ciclo de inventarios, que no son sino ratios, contrastación de ratios, el ciclo de cuentas por cobrar, el ciclo de cuentas por pagar, sacamos el ciclo de caja, cantidad de días. Luego calculamos el capital de trabajo en ese periodo, calculamos el capital de trabajo diario y multiplicamos lo que requerimos un día por la cantidad de días que vamos a requerir totalmente. Con eso sacamos la cantidad que nos tiene que financiar un nuevo ciclo operativo. Si es que esto no hubiera sido, digamos, estados financieros de un año, si no hubiera sido estados financieros de un trimestre, ¿por cuánto tendría que multiplicar ese ciclo, ese capital de trabajo diario? Por 4. Por 90, porque estoy calculando capital de trabajo diario, ¿correcto? Ahora, ustedes me pueden decir, un momentito, pero en la práctica no es así, porque el capital de trabajo no es la misma cantidad todos los días. Entonces yo tendría que darte la misma respuesta que antes. Estamos calculando promedios, ¿correcto? El capital de trabajo diario es 308, muy bien. De repente un día necesitas solo 50, pues, y en el otro día necesitas 350. O sea, es un capital de trabajo promedio. Y ni siquiera es promedio lineal, es promedio ponderado. Necesitamos todavía el tema de la ponderación, ¿correcto? Entonces, pero estamos viendo un tema teórico, y vuelvo a repetir, este es un tema teórico. ¿Para qué nos sirve? Para generar una mente estratégica en la toma de decisiones, desde el punto de vista empresarial. Para eso nos sirve. Ya en el día a día es otra cosa. ¿Por qué? Porque todos los días no necesita la misma cantidad. ¿Es cierto? Es cierto. Pero en promedio, estamos calculando que en promedio sería esa cantidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, vamos a ver un caso ahora. Este es un caso de una fábrica. Esa es una empresa que hace transformación de manufactura. ¿Y de dónde sale la información de su ciclo de caja? Cuando tenemos, por ejemplo, estados financieros de una empresa y decimos, vamos a hacer un corte hasta acá, como vimos en una diapositiva, hacemos un corte hasta acá, y al hacer el corte se generan 3 momentos. Un momento para verificar todos los vouchers y todos los asientos de las actividades en libros. Luego hacemos una mayorización de todo eso, mayorizamos. Y luego hacemos un resumen. El resumen ya
encontramos los estados financieros. Hay 3 momentos en la contabilidad, ¿correcto? Tal es así que cuando se hace el primer momento, todavía no se cierran esos libros mientras no se hagan los asientos. Entonces tú has escuchado solamente a los contadores, a las contadoras que dicen, no puedo cerrar todavía los libros porque hay pendientes. Y efectivamente, si no tienen esa información, no pueden cerrar todavía. ¿Correcto? Entonces hay que hacer una comprensión sobre ese tema. Si tienen los vouchers, tienen los documentos, entonces tiene que hacer el asiento. Pero si no los tiene pendientes, no puede todavía hacer una contabilidad. Cuando hace eso, ya es un trabajo de gabinete para poder hacer la mayorización. Es un tema eminentemente técnico. Ahí, zapatero a tu zapato. Luego se sacan los resúmenes, que están en función a la solicitación del administrador, del demandante del estado financiero, y con eso tienes los estados financieros. Con el estado financiero hacemos las operaciones que hemos visto en el caso anterior. Pero cuando una empresa está en una empresa en marcha, correcto, una empresa en marcha, tú quieres tomar una decisión, calcular tu capital de trabajo necesario o requerido para poder hacer un nuevo ciclo operativo, no tienes los estados financieros terminados, pero tienes un proceso en marcha. Hay actividades, por ejemplo, que para poder cerrar todos los libros, hay tanto pendiente que se cierra pues en 2 o 3 semanas. Este contador dice, mira, yo no puedo firmar este estado financiero porque tengo todavía 30 movimientos pendientes. Con 30 movimientos pendientes, ¿cómo voy a firmar un estado financiero? Y tiene razón. Correcto, no puede cerrarlo, puede sacar un proyectado y se responsabiliza por el proyectado, pero no lo firma, no lo sella. La única manera que puedo hacerlo es cerrando la primera de tres pasos en la contabilidad para poder obtener los estados financieros. Pero tú necesitas saber cuánto es tu ciclo de caja. Están las operaciones en marcha, tú necesitas saber eso. No vas a esperar 2 semanas que esté la contabilidad para que recién te den y tomes una decisión que debió tomar hace 2 semanas, ni hablar. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Hay una metodología para poder calcular si es que tu empresa, tu actividad es una actividad de transformación, haces producto, compras insumos, le das un valor agregado, le generas un proceso y das un producto terminado al mercado. Esta es una alternativa para poder calcular cómo haces el ciclo de caja. Hoja de cálculo que está obviamente disponible también, ¿no? Tenemos materias primas. Normalmente, ahora ya estamos imbuyéndonos más en la actividad de operación. Normalmente nosotros conocemos esta información cuando estamos haciendo el producto y vendiéndolo. Conocemos. Un trabajador sabe cuánto de tela tiene, cuántos fardos tiene, cuántos tiene habilitados, cuántas acenefas tiene, cuántas bastas tiene, sabe. Un talabartero, una persona que hace zapatos, conoce lo mismo, cuántos cueros tiene, cuántas planchas tiene acá, cuántos están habilitados, cuántos están remojados, cuántos están a desbaste, cuántos están... Conoce la cantidad. Y esa cantidad la sabe numerariamente. ¿Por qué? Porque tiene un cártex y porque tiene también un almacén. Entonces, estas cantidades que son cantidades monetarias, las tienes hasta en cuadernos. De esta información, junto con vouchers que son de entrada-salida, la das a contabilidad para que ellos asienten en los libros recién. Entonces, ¿esto qué quiero decir? Quiero decir que esta información es una información que tú la puedes tener. Ya no le pides, ya no eres responsabilidad de tu contadora. Tú la tienes, esta información. Si tú tienes la información, tú puedes hacer el cálculo. Que en el momento que toda la información con vouchers y todo esté listo para poder hacer los asientos de libros, se genera toda la metodología y al final tiene que coincidir ese estado financiero con el cálculo que tú has hecho cuando estabas en operación. ¿Cómo se hace ese cálculo cuando no tienes la contabilidad? Se hace de esta forma. La información de materia prima la conoces, tú haces el producto. La información de los inventarios en proceso los conoces, por lo menos tu almacenero. De los productos terminados, la gente de ventas conoce cuánto tiene el producto listo para la venta y sabe su precio. Correcto, de manera que tienes desde la materia prima, los costos y los precios, ese es un manejo que tú lo tienes. ¿Lo debe tener también contabilidad? Sí, pero ya estamos hablando del tema del proceso metodológico de la contabilidad. Si por alguna razón estamos en pendientes, no vamos a hablar ninguna contabilidad aún. Esta información es una información que la tienes a la mano. Las cuentas por cobrar es una información que tú tienes a la mano. Son las cuentas por cobrar hasta el día que todavía no cobras. Por ejemplo, hasta ahora a las 8 de la noche.
no estás cobrando. Pero no sería bueno calcular, por ejemplo, hasta ahora a las 2 de la tarde, porque no puedes decir que este ciclo de caja que vamos a calcular es de este día, porque es muy probable que alguien te pague hasta las 7 o 8 que tú cierres. Normalmente entonces estas cantidades son cantidades de cierre. Aplicamos entonces los valores y la información que se solicita acá. Acá, por ejemplo, se ha hecho para 360 días, pero tú puedes calcularla también para 90 días. Si esta es información de 90 días, pones 90 días y se recalculó todo. Si esta es una información de 180 días, pones 180 días y se recalculó todo. Otro día necesitas calcular cuánto es tu ciclo de caja y resulta que tienes acá 60 días y ha cambiado ahora tu inventario de materia prima, ya no son 40 productos, sino son 66. Se modificó todo. Entonces, esta hoja de cálculo es muy útil cuando nosotros, sin obtener todavía los resúmenes de contabilidad, lo que significan los estados financieros, y estamos en proceso, pero tenemos la tremenda necesidad de poder conocer cuánto es un ciclo de caja para poder negociar un financiamiento, entonces es válido y oportuno utilizar esta metodología para calcular el ciclo de caja. No es diferente al concepto fundamental que tenemos acá, sino que es un cálculo más detallado, ¿correcto? Un cálculo más detallado. Esto está a disposición de ustedes y todas las celdas están calculadas ahí de tal manera que uno puede saber de dónde viene el cálculo. No vamos a detenernos mucho en el tema de cómo se calculó, porque es un tema operativo, ya que se individualiza, digamos, el estudio. Pero sí, vamos a ver, tenemos una alternativa cuando no tenemos estado financiero, porque el tema sería, la pregunta sería, muy bien, todo está bonito, pero cuando tengo estado financiero, ¿qué pasa cuando no tengo estado financiero? Le pregunto a mi contadora y me dice, está en por lo menos 5 días más. ¿Qué alternativa tengo? Tengo esta alternativa. Tiene que coincidir la información contable con la información que yo pongo acá. Si mi información es una información fidedigna, si es una información clara y transparente, la misma que voy a entregar a contabilidad, tiene que ser la misma cantidad de días. Si es algo que yo estoy asumiendo, lógicamente esto pierde el nivel de confianza. ¿Correcto? Bien. Y acá calculamos el ciclo operativo, vamos directamente a esta parte. El ciclo operativo, ¿cuántos días me estoy demorando en hacer las cosas? Cuando tengo la cuenta existencias, que es una cuenta de activo corriente, existencias tiene 3 subcuentas o divisionarias, ¿no? Tiene materias primas, productos en proceso y productos terminados. Cuando yo tengo toda la cuenta existencias o mercaderías, no necesariamente esa cuenta significa que tengo todo el producto terminado, no necesariamente. En esa cuenta puedo tener insumos solamente, como materias primas, puedo tener productos en proceso que todavía no termino, y también productos terminados que están listos para la venta. ¿Correcto? Eso es lo que tengo realmente. Entonces, el cálculo que nosotros hacemos cuando no tenemos la contabilidad tiene que ser en función al proceso que necesitamos para hacer un producto terminado, que son insumos, proceso y producto terminado. Esa información es la información que se necesita o la información que debemos de contar para poder saber cuántos días nos estamos demorando en cada proceso. Entonces, por ejemplo, los días de poder obtener los insumos listos para poder ser habilitados y usarse en una línea de producción, hay una cantidad de días en que el proveedor se demora entre cuando yo pacto comprar los insumos y están listos para poder ser habilitados en la línea de producción. Eso en el caso de materias primas, en este caso son 9.56 días. Los productos en proceso son 3.36 días. Los productos terminados son 2.14 días. Sumo, eso es lo que me demoro en hacer el producto. Este es ya un detalle de lo que se requiere hacer. Si tengo un detalle en el ciclo de inventarios, significa que hay una cantidad de días que me demoro en obtener los insumos, las materias primas. Hay otra cantidad de días que me demoro en tener el producto en proceso. Y hay otra cantidad de días que yo me demoro para tener ese producto en proceso como producto terminado listo para la venta. Una cantidad de días.
Ese detalle yo lo puedo hacer también con las cuentas por cobrar. ¿De qué manera? ¿Cuánto es mi cuenta por cobrar? En este caso 60 días. Muy bien, pero hay quienes me pagaron a la semana, hay quienes me pagaron a las 2 semanas, a las 3 semanas, y hay quienes han dicho, mira, te pago justo los 60 días. Lo que nos estaba diciendo el Señor. ¿Correcto? Y hay otros que nos dicen, ¿sabes que no tengo para pagar, te pago después? ¿Correcto? Entonces, así como yo segmento aquí el ciclo de inventarios, puedo tener una cantidad de días también en el ciclo de cuentas por cobrar. ¿Cuántos días me demoro en un segmento de clientes de una semana, segmento de 2 semanas, segmento de 3 semanas, segmento de 4 semanas? Estratifico mis cuentas por cobrar, como las empresas de cobranza, estratifico. De la misma forma tengo acá en proveedores. En proveedores, por ejemplo, los proveedores de hilos siempre les pago a 30 días. Los proveedores de botones, los proveedores de greviches, siempre les pago a 60 días. Y los proveedores de todo lo que es maquinaria, contratos de mantenimiento preventivo, etc., siempre les pago a 90 días. Y estratifico también mi cuenta por cobrar. Entonces ya estamos yéndonos un poco al detalle de cómo se maneja este tema del ciclo de caja, para poder saber de manera específica cuántos días tengo que financiar. Si voy a financiar 25 días, financio los 25 días. Porque a veces el sistema financiero dice, Cholito, no tengo un producto de 25 días, tengo un producto de 30. Así es que tú calificas como para 30 días. Te doy el crédito de 30 días. No, yo lo necesito 21 días. Yo lo necesito 17 días, 14 días, 11 días y medio. Te pago al mediodía y me cobras los intereses hasta el mediodía que te pago. Ese es un tema de finanzas. ¿Correcto? Estamos jugando a las finanzas o haciendo un amago si es que necesitamos 25 días y aceptamos un crédito de 30 días. Solamente porque no existe, pues cruzo la pista y me cambio de banco. ¿Correcto? Entonces necesito solamente financiar la cantidad de días de manera precisa. Y en esta otra hoja este es un caso específico de una curtiembre, son datos reales, donde tenemos acá, por ejemplo, la parte de materia prima, la parte de productos en proceso, productos terminados, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Y acá tenemos las cuentas directamente, es decir, si no las tienes por cantidad de días, si tu procedimiento, digamos, de cálculo es solamente en dinero, ya sabes que hay cuentas que se contrastan para los ratios financieros, pones esa cantidad y automáticamente esta hoja de cálculo te determina la cantidad de días en función a los ratios financieros. Cambiamos las cantidades y cambiamos. Ahora, cuando tenemos, por ejemplo, empresas muy corrientes, muy líquidas, le estamos dando muchas vueltas a veces en un mes, podemos calcular mensualmente cuánto es el ciclo de caja, podemos calcular mensualmente. Acá, por ejemplo, es menos 23 días, ¿es bueno o malo? Ya sabemos cómo es, menos 23 días, ¿no es cierto? Es bueno, pero los 23 días significa que yo le pago a mi proveedor el día 7. ¿Qué significa? Menos 23 días. Que tengo 23 días el dinero, pero todavía le tengo que pagar el día 23 terminando mi ciclo operativo al proveedor. Eso significa. Y estos ciclos de caja positivos sí tengo que financiar 4 días en ese mes, 6 días en el otro mes. Es decir, en 30 días no termina mi ciclo, termina antes. Entonces, yo tengo que financiar 6 días el mes de febrero y tengo que financiar, 4 días el mes de febrero y 6 días el mes de marzo. Eso manejando cuentas solamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hacemos un pequeño break para ver con el otro tema. Muy bien. Hay una pregunta acá, perdón. Un caso de pymes ahí. Sino que iba a venir con ese caso porque demora más tiempo. Iba a venir con este caso, pero demora más tiempo. De ahí venimos con este. Hacemos un pequeño break entonces y regresamos.